Ahora miremos acá la pregunta, ¿vale? Entonces, acá miramos el chat. Ok. Muchas gracias. Listo. Entonces, vamos acá. Miremos. Vamos a empezar a leer con detenimiento. ¿Listo, muchachos? Entonces dice así. Algunas lagartijas macho adulto defienden territorios, es decir, lugares en los que pueden encontrar alimento, refugio y hembras con las que podrían reproducirse. Siendo estos lugares tan importantes para la sobrevivencia de estos animales, los machos deben evitar que otros machos intrusos entren a su territorio y se aprovechen de los valiosos recursos que hay dentro de él. Entonces, tenemos que, ¿qué dijo la lectura hasta el momento? Que los machos de las lagartijas defienden territorios porque encuentran hembras, alimento y refugio. Eso es lo que dice. No se necesita de gran conocimiento en biología para eso. Por eso les soy insistente, en la lectura para poder entender de una sola vez. Dicen, en un experimento, 2 investigadores inyectaron testosterona a un grupo de 20 lagartijas macho adulto. A otro grupo de igual número de lagartijas no les inyectaron la hormona. Los resultados obtenidos pueden verse en la gráfica donde se muestra el porcentaje de lagartijas patrullando su territorio a lo largo del día. ¿De acuerdo? Entonces, de pronto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos saber qué es la testosterona. La testosterona es la hormona masculina, la que permite que es el desarrollo sexual de los hombres, de los hombres y los machos en general, se realice, ¿de acuerdo? Es la hormona masculina por naturaleza, ¿de acuerdo? Eso es lo que se tiene que tener. Nada más. Entonces, a 20 lagartijas le inyectaron la hormona, a otros 20 no. Y entonces podemos ver los resultados. Muchachos, es importantísimo y voy a ser insistente y las próximas clases vamos a estar mucho mejor, vamos a prepararnos mucho mejor. Entonces, las gráficas tienen las dos componentes, el componente horizontal, en este caso dice hora del día, y el componente vertical. En el componente horizontal se llama la variable independiente y el componente vertical, el que dice porcentaje de lagartijas patrullando, es el dependiente. Entonces, nosotros que trabajamos y nos mantenemos somos independientes y nuestros hijos, aquellos menores de 15 años, son dependientes de nosotros para poder hacer una analogía que se entienda. Entonces, tenemos que leer qué es lo que dice cada componente de la gráfica. La gráfica dice hora del día versus porcentaje de lagartijas patrullando, ¿de acuerdo? Entonces, 100, 200, 100, 80, 60, 100, 2, 4, 3. Y también tiene otro componente, fíjense bien que la línea punteada dice lagartijas inyectadas y la línea continua dice lagartijas no inyectadas. Y vemos que la línea punteada tiene un comportamiento diferente a la línea continua, ¿de acuerdo? Entonces, miremos acá, dice, según estos resultados, usted podría proponer que, más probablemente, A, la hora del día no influye en la actividad de las lagartijas inyectadas. Entonces, desde ya les digo, esa respuesta A es falsa. ¿Por qué? Pensemos solo un minutico, ¿por qué es falsa? La hora del día no influye en la actividad de las lagartijas inyectadas, es falsa. ¿Listo? ¿Por qué? Miremos el comportamiento de las lagartijas inyectadas, la línea punteada. Fijémonos que comienza a las 6, más o menos, pasaditas las 8, está en su punto más alto, baja más o menos a las 10, se mantiene más o menos estable, vuelve a bajar nuevamente como a la 1 de la tarde y vuelve nuevamente a subir. Entonces, la hora del día sí influye en la actividad de las lagartijas inyectadas. La gráfica no lo dice, ¿de acuerdo? Y la respuesta A dice, la hora del día no influye.
Muchachos, chicas, tengan mucho cuidado con el no. Ese no es cascarero tremendamente. Entonces la respuesta A es falsa. La respuesta B dice, las lagartijas no inyectadas conseguirán pareja más fácilmente. También es falsa. ¿Por qué razón? Las lagartijas no inyectadas conseguirán pareja más fácilmente. ¿Listo? ¿Por qué será falsa? Porque no tiene nada que ver con la pregunta. Pueda que sí, pueda que consigan pareja, pero no está referenciada a la pregunta y a la gráfica. No está contextualizada. ¿De acuerdo? Entonces, esa es. Las lagartijas inyectadas podrán evitar más fácilmente la entrada de un intruso a su territorio. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, miren, son las que más patrullan. Vemos que la línea punteada, la que corresponde a las lagartijas inyectadas, son las que más patrullan. ¿De acuerdo? Entonces van a poder evitar la entrada del intruso. ¿Listo? Ahora dice, porque hay que leerlas todas, ¿no? Dice, las lagartijas no inyectadas tienen una mayor probabilidad de evitar la entrada de un intruso al atardecer. También es falsa. ¿Por qué? Fijémonos la línea continua ahora. ¿Y qué sucede al atardecer? Al atardecer, ya no están patrullando. Fíjense en la gráfica de la línea continua, ya después del mediodía, las lagartijas no inyectadas ya no están patrullando. Entonces, fíjense que la respuesta de las lagartijas no inyectadas, línea continua, tiene una mayor probabilidad de evitar la entrada de un intruso al atardecer. Entonces, fijémonos bien cómo no necesitábamos de gran conocimiento en la biología para poder contestar acertadamente la pregunta. Lo que necesitábamos era analizar las gráficas. Y vuelvo y citamos a nuestros compañeros que posiblemente son repitentes. Si hay algo que sale, son gráficas y tablas. Entonces, hay que entender bien interpretar bien la gráfica. Listo. Segunda pregunta. La clonación es un proceso mediante el cual se obtienen dos o más individuos a partir de una célula. Suponga que a partir de una célula se obtienen dos grupos de ovejas. ¿Qué dijo la lectura hasta el momento? Que la clonación nos permite obtener varios individuos a partir de una célula y que a partir de una célula obtuvimos dos grupos de ovejas. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la lectura. Los invito siempre, siempre a estar pendiente de lo que se entiende en la lectura. Vamos a mirar el chat un momentico. ¿Quién dijo algo? Ok, listo, seguimos. Entonces, un grupo es criado en una finca de clima frío y muy seco, donde llega escasa radiación solar. Podemos hacer la analogía, un tunja, o más arriba. El otro grupo en una finca de clima cálido y húmedo, donde la radiación solar es intensa la mayor parte del año. Entonces llevamos esas ovejitas, no sé, a melgar. ¿Listo? Entonces tenemos que de una célula sacamos dos grupos de ovejas, una las mandamos a un clima frío con poco sol y a otra a un clima cálido y húmedo con mucho sol. Eso es lo que dice la lectura hasta el momento. Ok. Al cabo de unos años, las ovejas han crecido y usted encuentra que existe diferencias en el fenotipo y ahí les aclara qué significa fenotipo. Eso igual lo vamos a ver en genética. Fenotipo significa apariencia. Ahí claramente lo dice. ¿Listo? Entonces vemos que pasados los años las ovejitas son diferentes. ¿Listo? Bien. Entonces, se sabe que las ovejas son herbívoras, suponiendo que todas las ovejas reciben la misma cantidad de alimento y que el aumento en la biomasa de las ovejas depende de la energía que deben invertir en la producción de lana. ¿Usted considera que la figura que mejor relaciona la producción de carne en las ovejas con el lugar donde vive es? Entonces vamos a dar, en esta ocasión vamos a dar un minutico, ¿listo? Y escríbanme por el chat los que puedan, ¿cuál cree que es la respuesta? Un minutico nada más. Miremos ahí y miramos el minutico para que puedan contestar la pregunta. Entonces, ustedes me dicen si la A, la B, la C o la D. ¿Listo? Bueno, antes de eso, no. Les voy a dar otra, una ayuda.
La respuesta D, la que tiene las dos grafiquitas iguales, no puede ser. Ya eliminamos esa posibilidad. ¿Por qué no puede ser? Porque nos fijamos que las dos barritas están iguales. Y en la lectura claramente nos dijeron que las ovejas son diferentes. ¿Listo? Entonces, siempre que podamos eliminar una respuesta, porque definitivamente no está contextualizada, eliminémosla, porque eso nos va a permitir tener una mayor posibilidad de acertar. Entonces, la ayuda está, la D no es porque las gráficas están iguales y la lectura nos dijo claramente que las ovejas son diferentes. Entonces, ahora sí, ¿cuál podría ser la respuesta? ¿Listo? Ok, entonces, ¿quiénes habrán, no vi en el chat quién habrá dicho la B? Pero bueno, no importa. Entonces, tenemos, ¿qué dice? Miremos bien, fijémonos bien, ¿qué dice la respuesta B y la respuesta C? La respuesta B nos dice que la producción de biomasa es mayor en la finca fría que en la finca cálida. De hecho, dice finaca, pero pues bueno, no importa. ¿Sí? La respuesta B dice que la producción de biomasa es mayor en la finca fría que en la finca cálida. Pero, ¿qué nos dice la respuesta C? La respuesta C, si se pueden fijar, nos dice exactamente lo mismo. Que en la finca fría se produce más que en la finca cálida, ¿cierto? Entonces, las dos preguntas me están diciendo exactamente la misma información. Por lo tanto, las dos preguntas se anulan, se cancelan porque dos preguntas no te pueden decir lo mismo. ¿Sí? Entonces, en eso también nos tenemos que fijar. Ese día ustedes tienen que concentrarse al máximo. ¿Listo? Y fijarse en esos detalles. Las dos respuestas nos dicen lo mismo, entonces ninguna de las dos respuestas es. Entonces, la respuesta es la A. La producción de biomasa es mayor en la finca fría que en la finca cálida. ¿De acuerdo? Porque, y acá viene la aclaración, no nos están preguntando cuál produce más lana. Nos están preguntando cuál produce más carne. Y volvemos a la lectura. El último renglón de la lectura dice, usted considera que la figura que mejor relaciona la producción de carne en las ovejas con el lugar donde vive es. ¿Ven? ¿Ven la condición? No nos preguntaron por lana, nos preguntaron por carne. Y es que ahí está la cáscara, la trampa. Todos nosotros relacionamos a las ovejas como productoras de lana. Entonces, claro, como tenemos eso en nuestro imaginario, ¡pum! Nos remitimos a eso, a cuál produce más lana, pero la lectura claramente dice que cuál es la que produce más carne. Entonces, claro, una oveja en tierra caliente, pues no va a producir lana porque pobrecita se va a asar, va a producir más carne. ¿De acuerdo? Por eso la respuesta es la A. Miremos a ver si tienen algunas preguntas con respecto a eso. Listo, muy bien. Siguiente. Acá miramos una tabla. ¿Listo? Las tablas siempre, muchachos y chicas, se leen de la izquierda hacia la derecha. Tenemos que mirar qué es lo que dice la columna de la izquierda para relacionarlo hacia la derecha. Y tenemos que primero mirar los títulos, siempre primero los títulos. Entonces, dice así la pregunta, se identificaron 3 tipos de bacterias según la posibilidad de sobrevivir frente a diferentes concentraciones de nitrógeno en el agua, así. Concentración de nitrógeno, alta, baja y alta. ¿Listo? Entonces, vamos a relacionarlo con la segunda columna. Las bacterias tipo 1 sobreviven
en concentración baja y no sobreviven en concentración alta. Las bacterias tipo 2 sí me sobreviven en concentración, perdón, no sobreviven en concentración baja, no sobreviven en baja y sobreviven en alta. Y la bacteria tipo 3 sobrevive tanto en alta como en baja. ¿Sí ven? Relacionamos la columna de la izquierda, la relacionamos con cada una de las columnas de la derecha. ¿Listo? En biología y en general en muchas de las materias, a ustedes les van a dar una información y les van a plantear una circunstancia o una situación. ¿Verdad? Entonces nos dieron la información. 3 tipos de bacterias que sobreviven al nitrógeno. ¿Listo? Ahora miren la situación que nos dan. Dice, según esta información, si un lago con concentraciones iniciales bajas de nitrógeno, o sea, hay un lago que tiene concentraciones bajas de nitrógeno, es contaminado con desechos ricos en este elemento, usted esperaría que en el lago, entonces tenemos un lago con concentración inicial baja, se contaminó con nitrógeno y por supuesto la concentración ahora será alta. No lo dice, pero lo debemos entender a partir de la lectura. Usted esperaría que en el lago A, antes de la contaminación estén presentes únicamente las bacterias tipo 1. Falso. ¿Por qué es falso? Unos segunditos para que puedan mirar, pero es falsa. Es falsa por lo siguiente. Dice que antes de la contaminación, la concentración era baja. ¿De acuerdo? Estén presentes únicamente las bacterias tipo 1. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque antes de la contaminación hay bacterias tipo 1 que sobreviven baja, pero también hay bacterias tipo 3 que también sobreviven baja. Esa información la saco de la tabla. ¿Ven? O sea, si miramos la tabla, dice, las bacterias tipo 1 sobreviven baja y la bacteria tipo 3 también sobreviven baja. Pero la respuesta me dice que antes de la contaminación estén presentes únicamente bacterias tipo 1. Entonces, por eso es falsa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dejamos un minutico para que lean las otras 3. ¿Listo? Y podamos decir la respuesta correcta. Tengan en cuenta que antes de la contaminación, la concentración es baja y después de la contaminación, la concentración es alta. ¿Vale? Entonces dejamos un minutico exactamente. ¿Listo? Entonces, le damos la B. Los 3 tipos de bacteria cambian su estado de presencia o ausencia con la contaminación. ¿Listo? Entonces, con la contaminación van a morir las bacterias tipo 1, porque no sobreviven en alta. Y van a aparecer las bacterias tipo 2, porque ellas sí sobreviven en alta. Entonces, presencia y ausencia en tipo 1 y en tipo 2, porque una va a desaparecer y la otra va a aparecer. Pero fijémonos en las bacterias tipo 3. Las bacterias tipo 3 están en alta o en baja. Para ellas es indiferente el nivel de concentración. Entonces las bacterias tipo 3 siempre están. Entonces la respuesta B es falsa por esa razón. Los 3 tipos de bacteria cambian su estado de presencia o ausencia con la contaminación. Falso.
porque es falso, porque la bacteria tipo 3 siempre estuvo, ella no cambió su estado de presencia o ausencia. ¿Sí? Ahora, la C. La contaminación solo afecta negativamente la supervivencia de las bacterias tipo 1. Lo acabamos de concluir. Efectivamente, la bacteria tipo 1 va a sobrevivir, va a desaparecer. ¿Listo? Entonces, volvamos a leer la D. Las bacterias tipo 2 y 3 aparezcan únicamente después de la contaminación. Y con las respuestas anteriores, hemos concluido que la bacteria tipo 3 siempre va a estar o siempre estuvo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la D también es falsa. Acá dos anotaciones. Fijémonos que la respuesta de las lagartijas fue la C. Y la siguiente, la de las ovejas, fue la A. Y acá nuevamente es la C. Yo llevo en el instituto varios años y pues desafortunadamente hay algunas personas que han tenido que repetir. Y esas personas que repiten, pues yo me siento a conversar con ellas para pues que me comenten sus experiencias para después comentársela a los que vienen detrás. Una de las experiencias que me comentan es que ellos creyeron que una respuesta no se puede repetir seguido. Es decir, fijémonos que marcamos en la primera la C, la segunda la A y otra vez en esta ocasión es la C. Y entonces le dice, no, pero es que hay mucha C seguida. Por favor, usted no tiene que fijarse en eso. Si usted está seguro de la respuesta, márquela. Así 4 A's les queden seguidas o 3 B les queden seguidas. En eso no se fijen ustedes, por favor. O sea, el IFEX tiene las respuestas, son las mismas preguntas en diferente orden y usted no sabe cuál es el orden que le correspondió. Entonces pueda que casualmente varias respuestas A les hayan quedado seguidas. Eso pues me lo comentan los estudiantes de semestres anteriores, entonces se los comento a ustedes para que por favor no caigan en ese mismo error. ¿De acuerdo? Listo. Miramos el chat, seguimos acá todos, muy bien. Siguiente pregunta. Los glóbulos rojos son células que hacen parte del tejido sanguíneo. Si a una muestra de sangre se agrega una solución salina muy concentrada, 5%, los glóbulos rojos. Entonces, hemos agregado una solución salina. ¿Listo? Muy concentrada. ¿Listo? Entonces, A, estallarían debido a la absorción de agua, ya que el líquido circundante contiene menos sustancias disueltas que el líquido intracelular, por lo tanto el agua tiende a entrar a la célula para equilibrarse con el medio externo. B, estallaría debido a la absorción de agua, ya que el líquido circundante contiene más sustancia disuelta en el líquido intracelular, por lo tanto el agua tiende a entrar a la célula para equilibrarse con el medio externo. C, se deshidratarían debido a la eliminación de agua porque el líquido circundante tiene más sustancias disueltas que el líquido intracelular, por lo tanto el agua tiende a salir de la célula tratando de equilibrarse con el medio externo. Y D, se estallarían debido a la eliminación de agua porque el líquido circundante contiene menos sustancias disueltas que el líquido intracelular, por lo tanto tiende a salir de la célula para equilibrarse con el medio externo. Chicos y chicas, esta es una pregunta de 50-50. Como así 50-50. Si ustedes eligen la opción de que la célula estallaría, fíjense que estallaría solo aparece en la A y en la B. Pero si ustedes dicen que la célula se deshidrata, ¿sí? Es la C o la D, ¿de acuerdo? Entonces ustedes, al elegir una de las opciones, van a quedarse con 2 posibilidades nada más. Es decir, un 50% de posibilidades de acertar porque ya eliminaron 2. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la opción más acertada? Sabiendo que las células, los glóbulos rojos, los tenemos en una solución salina muy concentrada, una solución salina. Entonces, ¿se deshidratarían o se estallaría? Por supuesto, se deshidrataría, ¿de acuerdo? Una solución salina muy concentrada. Entonces, vamos a dejar un minutico
para que por favor leamos la C y la D y miremos en qué se diferencian. Hay una palabra en la cual se diferencian, porque el resto del texto es exactamente igual. Entonces, por favor, un minutico para volver a leer esas dos respuestas. Listo, entonces, la diferencia entre las dos opciones de respuesta es un más y un menos. Se deshidratarían debido a la eliminación de agua porque el líquido circundante tiene más sustancias disueltas. Se deshidratarían debido a la eliminación de agua porque el líquido contiene menos sustancias disueltas. ¿Listo? Entonces, si metemos los glóbulos rojos en una sustancia, en una solución salina muy concentrada, el agua tiende a salirse de la célula porque el líquido circundante tiene más sustancia disuelta que el líquido que hay adentro. La respuesta nuevamente es la C. ¿Listo? Entonces fíjense que quedaron 2 C seguidas y ya llevamos 3 Cs en menos de 4 preguntas. Vuelvo y les digo, eso no tiene nada que ver. Yo seleccioné las preguntas para que hacerles caer en cuenta. ¿Qué tal les salga esa opción a ustedes y ustedes dicen, no, es que la C no puede ser porque no pueden quedar seguidas? Y ese error, como ha pasado, se lo recalco. Nuevamente la C. Listo. Entonces, dice, siguiente. En las mariposas, la concentración de la hormona juvenil JH al interior del individuo define los cambios que ocurren en el ciclo de vida de este insecto, tal como se ilustra. Miremos el chat. ¿Alguien tiene carita triste? ¿Listo? Y ya aclaramos por qué la C. ¿Listo? Hay unos que contestaron la D. Muy bien. Y no se preocupe por la carita triste, que es que aquí lo que venimos es a que ustedes aprendan esas cositas para que no caigan en esas trampas allá. Entonces, en las mariposas, la concentración de la hormona juvenil JH al interior del individuo define los cambios que ocurren en el ciclo de vida de este insecto, tal como se ilustra. Nuevamente una gráfica. Y nuevamente hay que leer todo lo que tiene la gráfica a su alrededor. Todo. En la parte izquierda, de abajo hacia arriba, dice, o bueno, intenta decir concentración. Ahí dice concentración, pero es concentración. ¿Listo? De abajo hacia arriba en la parte izquierda. Tenemos que dice JH y vemos que la línea desciende hasta la línea punteada y nuevamente sube. Tenemos larva, pupa, juvenil, y ahí hay una línea en juvenil, encima de juvenil de la V, hay una linecita. Adulto sexualmente maduro, dice ahí, pero es maduro. ¿Listo? Terrestre, aéreo, y abajo, hacia la derecha de la gráfica, dice edad. Recomendación, hay que leer absolutamente todo lo que tiene la gráfica de las variantes porque son detalles que hay que tener en cuenta. Entonces, de acuerdo con el gráfico, fíjense que ahí dice, de acuerdo con el gráfico, la respuesta está en el gráfico. El ciclo de vida de las mariposas. ¿Listo? A. El aumento
en los niveles de JH en los adultos disminuye sus posibilidades de apareamiento. Entonces miremos cuándo comienza a aumentar. En la línea punteada que está en la mitad, ahí es cuando comienza a aumentar el nivel de JH. Pero, ¿disminuye sus posibilidades de apareamiento? ¿De acuerdo a la gráfica? No, todo lo contrario. Las aumenta. Porque cuando aumenta nuevamente, cuando ya aumentó lo más que pudo, es cuando se está el adulto sexualmente maduro. Entonces, no disminuye sus posibilidades de apareamiento. ¿Vale? La disminución en la concentración de la hormona, JH, prolonga los estados larvales. Entonces, miremos. ¿Qué miramos? Larva. Porque ahí dice, prolonga los estados larvales. Entonces, miramos larva. La disminución de la concentración de la hormona JH prolonga el estado de larva. Fijándonos en la gráfica, no lo prolonga. No lo prolonga. La B tampoco es. La maduración de los órganos reproductivos durante el estado pupal. Pupal. Nos vamos a la gráfica nuevamente y vamos a revisar pupa. Requiere una disminución del nivel de JH. ¿Listo? También es falsa. Porque los órganos reproductivos no aparecen en el estado de pupa. Aparecen en el adulto sexualmente maduro. Porque es que, ¿dónde está la cáscara ahí? Que efectivamente cuando es pupa los niveles de JH disminuyen, pero es que los órganos sexuales no maduran ahí, maduran al final. Entonces, por supuesto, la respuesta es la C, la D de dedo. El cambio de hábitat terrestre a aéreo ocurre cuando la síntesis de JH es la mínima. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí está, de terrestre a aéreo, ahí coincide cuando el nivel de JH está más bajo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la razón. Tenemos que mirar que la gráfica nos dice siempre la respuesta o las tablas, ¿vale? Entonces, yo igual le envié esta información al profe Juan Camilo, entonces, para que se les haga llegar al correo, ahí están las preguntas. Hacia el final, se está acercando un poquito ya al final, pero pues si quieren nos prolongamos un poquito para poder contestar todas las preguntas del cuestionario, ¿sí? Y darles una respuesta que me preguntó sobre el distrito y también darle mis redes sociales y todo para que nos podamos comunicar. Listo. Entonces, dice, este esquema muestra un momento 1, en una célula en la cual se encuentra ocurriendo simultáneamente los principales mecanismos de intercambio de sustancias con el medio a través de la membrana celular. Entonces, dice interior, bicapa lipídica, exterior, difusión simple, facilitada, molécula A, molécula B, proteínas de transporte, energía, transporte activo. Y al lado derecho hay algo que quiero que aprendamos hoy. Gradiente de concentración. Entonces, ¿qué es un gradiente? Vamos a escribirlo en el chat. Un gradiente es el cambio de un lugar de mayor concentración a menor concentración y viceversa. Entonces, y viceversa. Entonces ahí lo escribimos en el chat, gradiente. Entonces, volvemos a la gráfica. Cuando dice gradiente de concentración, fijémonos que en la parte de arriba hay muchas más moléculas y en la parte de abajo hay menos moléculas. ¿Listo? Entonces, es porque está pasando de un lugar muy concentrado hacia un lugar menos concentrado. ¿Sí? Hay mayor concentración en la parte de arriba, es decir, en el exterior de la célula, hacia un lugar donde hay menos concentración al interior de la célula, o sea, al interior de la membrana celular. Si en un momento determinado
momento 2, esta célula, uy, qué pena con ustedes. Si en un momento determinado en esta célula se observa que el número de moléculas que ingresan a la célula es mayor a las que salen, se puede suponer que muy posiblemente dentro de la célula hay, si en un momento determinado, momento 2, en esta célula se observa que el número de moléculas A, vamos a ver la gráfica, miramos la molécula A, que ingresan a la célula es mayor que las que salen, se puede suponer que muy posiblemente dentro de la célula hay. Entonces, miremos la respuesta. La respuesta es la B, menor concentración de las moléculas A en el exterior. ¿Listo? Entonces, menor concentración de las moléculas A, menor concentración de moléculas A que en el exterior. Entonces, debido a la concentración, se cambia y pasan de un lado hacia el otro, ¿de acuerdo? Por el gradiente de concentración. ¿Listo? La siguiente pregunta me dice en el chat, profe, no sale la que usted acabo de explicar qué es. Ya salió. Ah, listo. Listo. Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver solo con lectura. Solo, única y exclusivamente con lectura. Si leemos bien, podemos sacar la conclusión. Acá no necesitamos más conocimiento, porque la lectura nos dice absolutamente todo lo que necesitemos saber. ¿De acuerdo? Entonces, dice, la dispersión de semillas es un proceso importante en la regeneración de la vegetación, al permitir que empiecen a crecer plantas donde fueron eliminadas. Algunas estrategias de dispersión son. Entonces, ¿qué nos dice? Que las semillas, que la dispersión de semillas permite que las plantas vuelvan a crecer. Eso es lo que nos dice, no dice nada más. ¿Listo? Donde no había plantas, gracias a la dispersión de semillas, ahora hay plantas. ¿Listo? Algunas de estas estrategias de dispersión de semillas son anemocoria. Las semillas son transportadas flotando en el viento, como el diente de león. ¿Sí? El diente de león, la plantica amarilla que hemos visto, que después se pone blanquita, que no sé si alguno de nosotros las hemos soplado, yo lo he hecho. Eso es anemocoria. El viento hace que las semillas vuelen. Zoocoria. Comúnmente el animal come el fruto y transporta las semillas hasta expulsarlas en la defecación. Entonces vemos que el ave o el murciélago, puede ser, se come la fruta, ¿sí? Vuela y hacia un lugar distante de donde se comió la fruta, defeca, hace popó y ahí sale la semilla. Por eso las semillas tienen el diseño que tienen y la estructura rígida que las caracteriza. ¿Sí? Hemos visto que las semillas tienen una estructura dura por fuera. La idea de esa estructura dura es que precisamente puedan soportar el tracto digestivo del animal que las consume, para que puedan salir expulsadas en la defecación. Entonces, zoocoria, el animal se come la fruta, con ello se come las semillas, vuela o se desplaza y cuando hace popó, allá deja las semillas. Autocoria. El fruto actúa como una catapulta que impulsa las semillas a una distancia corta. Luego de un incendio que arrasa gran parte de un bosque, el orden de llegada más probable de las especies al centro del área quemada es. Entonces, fíjense que nos dieron la información sobre la dispersión de las semillas.
Pero em, ahora nos plantean un caso, que se incendia gran parte del bosque y nos preguntan cuál de las estrategias será la primera que llegue al centro del área quemada. Esta pregunta también es de 50-50, teniendo en cuenta la información. ¿Por qué? Porque si leemos bien, nos damos cuenta que la autocora no puede ser la primera de las estrategias que llegue al centro. ¿Por qué? Porque ahí dice autocoria, el fruto actúa como una catapulta. Ah, pero y entonces el fruto actúa como una catapulta que impulsa las semillas a una distancia corta. Entonces, no puede ser la primera estrategia que llega al centro porque la semilla la expulsa a una distancia corta. Tiene que ser otra estrategia que haga que las semillas se dispersen a mayor distancia. Entonces, fíjense que la respuesta A y la respuesta D de dedo tienen como primera estrategia la autocora. Entonces, eliminamos esas dos con base en la lectura. ¿Listo? Entonces, nos quedan la B y la C. ¿Listo? Entonces, dejamos un minutico para que puedan saber cuál de las dos respuestas es. ¿Listo? Entonces, la respuesta es la B de Bogotá. Las especies anemocoras, las especies socoras y las especies autocoras. Primero llegarán las semillas que flotan por el viento, luego las semillas que transportan los animales. Entonces alguien puede decir, pero profe, los animales, ¿por qué no? Porque resulta que el área está quemada. Entonces por esa área no van a circular animales. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta es la B. Muy bien. Siguiente, una persona fue llevada a urgencias a un hospital. Los médicos encontraron que este paciente tenía una infección en la médula ósea. Por lo tanto, su producción de glóbulos rojos era muy baja. Adicionalmente, las cantidades de azúcares y aminoácidos encontrados en la sangre estaban por debajo de lo normal. Lo anterior evidentemente comenzaba a afectar todas las células de su cuerpo, pero lo primero que pasaría a nivel celular sería. Entonces, dos aclaraciones. La primera, nuestros glóbulos rojos se forman en la médula ósea de los huesos largos. El hueso de los brazos, los huesos de los brazos y los huesos de las piernas son huesos largos. Por dentro de ese hueso, se crean o se producen los glóbulos rojos. ¿Listo? Ahí se producen. Pasan a la sangre, cumplen su ciclo vital, más o menos unos 20 a 30 días máximo, y son destruidos en el hígado. Entonces, la médula ósea de los huesos largos, entonces a los que les gusta el pollo, que rompen la pata del hueso, perdón, el hueso de la pata, y ven acá le llaman tuétano, y se comen eso. Entonces, ahí esos son glóbulos rojos. Es la ave. ¿Listo? Eso. Y adicionalmente las cantidades de azúcares, o sea, los azúcares están bajos y los aminoácidos también están bajos, es decir, las proteínas. Entonces, lo anterior evidentemente comenzaba a afectar todas las células de su cuerpo, pero lo primero que pasaría a nivel celular es que la respiración y la síntesis de proteínas se detendrían.
¿Listo? Porque como no tiene azúcares, no produce energía. Y como no tiene aminoácidos, hemos hablado que los aminoácidos conforman las proteínas, entonces ahí está, la respuesta es la A. Las membranas celulares no permitirían el paso de agua, sales o nutrientes, no tiene nada que ver, porque pueda que la circulación de agua siga. La producción de ARN mensajero y las transcripciones se detendrían. No tiene nada que ver con la pregunta. Eso habla de genética, del ARN. Entonces no está contextualizado con la pregunta. Los ciclos de síntesis de lípidos y la digestión en los lisosomas se detendrían. Fíjense que tampoco, porque los lípidos, habíamos hablado en la clase que los lípidos son las grasas. Y nos están diciendo en la pregunta que son azúcares y aminoácidos. Entonces tampoco tiene contexto con la pregunta. Listo. Siguiente y última. En los mamíferos, los glóbulos rojos, un tipo de células sanguíneas, se forman en la médula de algunos huesos y a medida que estas células crecen y entran en la sangre, pierden el núcleo. Es decir, no hay núcleo en esos glóbulos rojos. En un experimento se extrae sangre de un mamífero, se aíslan los glóbulos rojos y estos son colocados en las condiciones de laboratorio necesarias para que puedan seguir viviendo y funcionando adecuadamente. Sacamos los glóbulos rojos, los llevamos a un laboratorio y los ponemos en un medio en donde puedan vivir. Si al cabo de un tiempo se examina la muestra del laboratorio, se esperaría que el número de glóbulos rojos. Pregunta, si no tienen núcleo, ¿habrán aumentado o no han aumentado? Entonces vuelve a ser una pregunta de 50-50. ¿Por qué? Porque si no tiene el núcleo, si la célula no tiene el núcleo, no se reproduce. Entonces, volvemos. La respuesta A dice haya aumentado, la respuesta B dice haya aumentado. Entonces esas dos respuestas se eliminan. Porque los glóbulos rojos, al no tener núcleo, no se pueden reproducir. Entonces, la respuesta C dice no haya aumentado, puesto que aunque los glóbulos rojos se dividan, las nuevas células producidas no serán iguales a las que les dieron origen. Y la respuesta dice, no haya aumentado, ya que las células no pudieron dividirse y dar origen a nuevas células. Entonces, como no tiene núcleo, no se reproduce, pues no van a haber nuevas células. Entonces, la respuesta es la D de dedo. ¿Correcto? Listo. Entonces, revisando el chat, no hay mensajes nuevos. Entonces, tenemos varias enseñanzas acá. Uno, que tenemos que leer muy bien, con detenimiento. Recuerden el texto de don Evaristo, con signos de puntuación de un solo tacazo para que podamos entender de una sola leída la lectura que nos están dando. Dos, que las respuestas cuando hay gráficas y tablas está en el análisis de la tabla y en el análisis de la gráfica. ¿Listo? Y que existen también respuestas de 50-50 y que entre más podamos eliminar respuestas que no son, vamos a tener más posibilidades de acertar. Esas respuestas de 50-50 las podemos sacar al leer bien el texto y contextualizarlo con las preguntas. Varios ejemplos hemos visto el día de hoy. Y finalizando el documento, ahí está, el olfato de los perros. Es una lectura que se les deja, el profe Camilo les hace llegar esto a su correo para que simplemente la lean y para que vayan practicando la lectura. Este tipo de lecturas, como la que tenemos ahí, son las que salen en el IFEX. Entonces, ojalá les salga esa misma y ya puedan saber saber el contenido de la lectura, ¿listo? Entonces lo dejamos para que se puedan leer, ¿de acuerdo? El profe Juan Camilo a sus celulares les va a hacer llegar unos links de unos videos de YouTube, videos de máximo 3 minutos, para que por favor saquen el tiempo y lo puedan leer. Y empezamos la siguiente clase mirando los videos. Pues la idea sería que ustedes los vieran anticipadamente y las dudas las podamos resolver ahí. ¿De acuerdo? En el chat, en este momento, les voy a escribir mi número personal, mi nombre. ¿Listo?
para que me incluyan a los grupos en los que ustedes se encuentran. También a través de esos chats yo les puedo enviar los diferentes videos y los diferentes documentos. Si alguno de ustedes le queda mejor por el Facebook, me encuentra como Alexander Bedoya Torres en el Facebook. ¿Listo? Y ahí a través de eso también nos podemos comunicar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Sí, entonces yo le perdí. Ok. Entonces, esas son las dos maneras en que me pueden contactar. Pues por favor no me escriban a las 11 de la noche, que pues no son horarios, pero el resto de las 6 de la mañana me pueden escribir sin ningún problema. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo más adicional. Bueno, a una de las señoras me ha preguntado sobre el distrito. Del distrito la orden es tener trabajos virtuales a 31 de julio con proyección a 31 de agosto. ¿Qué significa proyección? Que posiblemente esto se alargue hasta agosto y una vez se pueda dar el reingreso de acuerdo a las condiciones, sabemos que esto cambia diariamente, entonces no podemos dar una certeza, pero lo que sí les puedo decir es que una vez se autorice el ingreso del muchacho nuevamente, no van a ser los chicos pequeños los que ingresen, serán los chicos grandes, los de 10º y 11, novenos. Los chicos pequeños serán los últimos en ingresar, dependiendo las condiciones. Entonces, eso es para que tengan, pues, de pronto esa información de la pregunta que me acabaron, de una de las preguntas que me hicieron. ¿Listo? Para la próxima clase vamos a tener mejor preparado todo el sistema de conexión para que nos podamos escribir, hacer de una mejor manera, porque es que a mí me gusta que ustedes participen, que ustedes hablen. Me parece un poco más amena la clase, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener mejor ya todo preparado, porque las clases que estamos dictando entre semana con el distrito máximo es 1 hora, entonces pues bueno, esta vez es una experiencia nueva para todos. Espero, por favor, me disculpen cualquier cosa acerca de la conexión que haya salido mal, pero para las próximas clases lo tendremos mejor. Todos estamos aprendiendo de esta nueva circunstancia, ¿de acuerdo? Estoy esperando que terminen de escribir en el chat para poder contestar alguna pregunta. Entonces, muchísimas gracias por atender, por estar acá. Toda otra comunicación pues con el profesor Camilo. Yo le envío los cuestionarios y las presentaciones y las diapositivas a él, al correo, y para que puedan pues ponerse de acuerdo con él para que tengan acceso a ese material. Ah, sí, sí, señora. Los niños pequeños no serán los últimos en llegar. Yo creería que no. Yo creía que este año no alcanzan a llegar los chicos, porque primero van los de 11 y los de 10º. Y en condiciones especiales, si un curso de 11 tiene 40 muchachos, va a tocar dividir el curso para que puedan acceder a la cosa. Entonces, muchísimas gracias, que tengan un muy buen día. Voy a seguir conectado unos minuticos más para de pronto contestar algunas preguntas, pero pues ya digamos podemos finalizar la clase ahí. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día y nos vemos Dios mediante el próximo martes nuevamente, pues como les digo, ya con unas mejores condiciones. Muchísimas gracias.